describir lo que es la carga eléctrica, luego cómo se puede generar estas cargas eléctricas. Vamos a describir lo que son los conductores y los aislantes. Vamos a describir también cómo se puede determinar las cargas eléctricas, ya sea en un cuerpo o en una partícula cargada. Y finalmente vamos a describir la conservación de la carga eléctrica. Y la siguiente clase vamos ya a analizar de forma cuantitativa la interacción de las cargas eléctricas a partir de la ley de Coulomb y vamos a resolver algunos problemas en la siguiente clase. Entonces, es importante, creo que vamos a tocar 4 o 5 sesiones y ya tienen que estudiar estas 5 sesiones para la siguiente clase, que probablemente tomemos un cuestionario para ya contribuir a la primera participación, ¿no? Este texto, por si acaso, ya se encuentra en el Moodle, pueden descargarlo y no tienen problema. Entonces, empecemos a describir lo que es la carga eléctrica. Para ello, usted recuerde y en algún momento ha podido observar y quizás ha realizado este experimento sencillo. Imagínese, por ejemplo, cuando se frota un globo con nuestro cabello en un día muy seco, y si acercamos luego este globo a pequeños pedacitos de papel muy ligeros, esos papelitos quedan atraídos por el globo. Y otro experimento sencillo es, por ejemplo, en una noche muy oscura, recuerde, usted en alguna ocasión le debió pasar esto, en una noche muy oscura, donde el cielo está totalmente encapotado de nube, y usted, después de quizás asistir a una fiesta social, llega a su habitación y se saca, digamos, su chompa de lana, y en ese momento usted ha observado y ha experimentado de que existe varias chispas, ¿no? Como, por ejemplo, un rayo, una descarga eléctrica. Entonces, tales, dice, fenómenos nos ponen en evidencia de que existen gran cantidad de carga almacenadas en todos los objetos que nos rodean. La neutralidad eléctrica, dice, la mayoría de estos objetos en nuestro mundo visible y tangible oculta enormes cantidades de carga eléctrica, positiva y negativa. Y estas cargas eléctricas se cancelan entre sí con su efecto externo. Entonces decimos en ese momento que ese objeto no tiene carga eléctrica porque no atrae, no podemos quizás experimentar esas chispas, ¿verdad? O un rayo, una luz instantánea. Entonces en ese momento decimos que ese cuerpo sí tiene carga eléctrica, lo que sí que se cancelan entre sí y no tienen efecto con su externo. Y solo cuando este equilibrio eléctrico se perturba, ¿no? La naturaleza nos revela los efectos de esta carga positiva negativa no compensados. ¿Cuáles serían sus efectos? Sería de que probablemente atrae a otro objeto o en todo caso repele al segundo objeto, o en todo caso generen una descarga eléctrica a partir de una chispa. Entonces decimos, cuando un cuerpo está cargado, queremos decir de que tiene un desbalance de carga
aun cuando la carga neta represente, generalmente dice una pequeñísima fracción de carga positiva o negativa. Esto es muy importante. Luego vamos a describir ya un poco más detallada estas cargas, ¿no? Considerando un átomo. Acá usted está observando la primera imagen, y esto es el experimento que se ha realizado ya desde los principios para determinar la interacción de cargas eléctricas. Lo ha realizado Charles Coulomb, Benjamin Franklin, Faraday, luego Maxwell. Es decir, todos estos grandes científicos han realizado este experimento. Consideremos, por ejemplo, una varilla de vidrio, como se puede observar acá en la figura 1.1a, y si frotamos esta varilla de vidrio con un paño de seda, en ese proceso de frotamiento se transfiere cierta cantidad pequeñísima de carga del vidrio hacia el paño de seda, quedando entonces estos dos cuerpos con un desbalance de carga. El vidrio quedaría con déficit de electrones, mientras que el paño de seda quedaría con exceso de cargas negativas. Si acercamos otro vidrio cargado, como se puede observar acá, si acercamos otro vidrio cargado, y el primer vidrio cargado suspendemos de una cuerda, de un hilo aislante, por si acaso, entonces vamos a observar que estas dos varillas se repelen, es decir, se alejan uno respecto al otro. En ese momento, entonces, estamos observando de que estos dos objetos están cargados de cargas eléctricas, en este caso de signos, de cargas de signos positivos. Sin embargo, dice, si realizamos el mismo procedimiento de cargar una varilla de plástico frotado con un trozo de piel, entonces esta varilla de plástico se carga con una carga negativa, es decir, existe un exceso de electrones en la varilla de plástico, y si acercamos a una varilla de vidrio cargado con carga positiva, entonces vamos a observar de que esas dos varillas se atraen entre sí. Para explicar eso decimos entonces de que la varilla de vidrio frotado de carga tiene o está cargado con carga positiva, mientras que la varilla de plástico frotado con un trozo de piel tiene carga negativa. Entonces, estos sencillos experimentos se puede resumir en lo siguiente. Dice, cargas del mismo signo se repelen, esto es importante, y cargas de signo contrario se atraen. Entonces, en resumen, ¿cómo nosotros podríamos identificar si un cuerpo está cargado o no? Solo se puede identificar y observar a partir de su interacción. Es decir, tiene que existir ese efecto de atracción o en todo caso de repulsión. En el caso de atracción, tienen que acercarse relativamente uno respecto al otro, mientras si existe una repulsión, tienen que alejarse uno respecto al otro. En ese momento decimos que ese objeto está cargado. Y es más, decimos de que debe existir un desbalance de carga en sus cuerpos cuando generan este efecto. Eso significa que debe existir una carga neta. Recuerde que la carga neta podría representar una pequeñísima fracción de carga positiva o negativa, pero esto generado a partir de un proceso de frotamiento, ¿no? Bueno, en la siguiente sesión vamos a describir esta interacción ya de forma cuantitativa. Repito, todos estos experimentos se han debido, es decir, la carga positiva y negativa se debe al gran científico que es Benjamin Franklin, ¿no? Ya un poco más para analizar esas interacciones de las cargas eléctricas, vamos a ver la estructura de un átomo. Acá en la imagen 1.2 se puede visualizar
un átomo que está conformado de electrones, protones y neutrones. Los protones y los neutrones, combinados estos dos partículas, se encuentran en el núcleo del átomo y tienen la mayor densidad del átomo. Se imagina, es decir, la masa total del átomo debe estar casi concentrado en el núcleo. Pero el tamaño del núcleo, que es de 10, aproximadamente 10 a la exponente a la menos 5 metros, es demasiado pequeño con respecto al diámetro del átomo. Esto es muy importante, mis queridos estudiantes, porque necesitamos esta idea para luego analizar el flujo de corriente eléctrica en los circuitos. Ojo, recuerde, esto es muy importante, porque fíjese acá, el diámetro del átomo es demasiado grande en comparación del diámetro o sea, del tamaño del núcleo. Dice la teoría, si imaginemos que el diámetro del átomo son unos kilómetros, imagínense como, por ejemplo, de una distancia desde la universidad hasta, por ejemplo, Tomatitas. Imaginemos que ese es el diámetro de un átomo, imagínense. Entonces, dice, el tamaño del núcleo sería aproximadamente es como el tamaño de una pelota de tenis, ¿no? Es demasiado pequeño. Esto por una sencilla razón. Cuando en los circuitos eléctricos, que lo vamos a ver en los siguientes capítulos, nosotros consideramos el flujo de corriente eléctrica y ahí tenemos que imaginarnos cómo el electrón se mueve dentro de un conductor. Es decir, dentro de un conductor debe existir una colisión del electrón con los átomos, ¿no? Con la red de átomos que va a formar el material. Entonces, ¿y cuál es la probabilidad? Aquí hay que imaginar cuál es la probabilidad de que un electrón choque, genere una colisión directamente con el núcleo del átomo. Entonces, la probabilidad es mínima porque fíjese que el tamaño del núcleo del átomo es demasiado pequeño. Entonces, las colisiones generalmente se deben realizar con los electrones que se encuentran orbitando al átomo. Esto es importante. Y es más que los electrones están configurados en varias capas. Aquí en el átomo, en este átomo, se puede observar que está configurado de dos capas, ¿no? Fíjese, en la capa interna se encuentran dos electrones y en la última capa se encuentra tan solo un electrón. Quizás, dice la teoría, si queremos mover uno de los electrones que se encuentra en la capa más interna hacia la capa más externa, necesitamos invertir gran cantidad de energía. Entonces, todo depende en qué capa se encuentra cada electrón, entonces tendrá esa cantidad de energía. Un poco para tener alguna idea. Pero lo que yo creo que quede claro acá, de que el diámetro del núcleo es demasiado pequeño en comparación del diámetro del átomo. Y la masa del electrón es demasiado pequeño en comparación de la masa del protón. Esas son algunas diferencias y es más, los electrones van orbitando debido a la fuerza electromagnética que existe entre cada uno de estos electrones respecto al núcleo, es decir, a la carga positiva. Y la unión de esas cargas positivas es debido a la fuerza nuclear, porque en este momento usted debe estar imaginándose de que si las cargas del mismo signo se repelen, es decir, tratan de estar lo más lejos posible de unos de los otros, ¿por qué no los protones en el núcleo no se alejan? ¿Verdad? Porque son del mismo signo. Eso es porque existe una fuerza muy fuerte llamada fuerza nuclear. Esa fuerza hace que los electrones estén
muy cerca uno respecto a los otros, ¿no? No sé si tiene alguna consulta hasta acá, para ya pasar a la siguiente sesión, que es el 1,2, donde vamos a ver cómo se puede cargar un cuerpo. A ver, existen tres formas de cargar un cuerpo. Uno de ellos es el proceso de frotamiento. En este proceso, los cuerpos entran en contacto y si observamos, fíjese, usted está observando acá la figura 1.3, donde en un principio se toma en cuenta una varilla de vidrio que tiene carga neta cero. ¿Por qué? Porque tiene 2 protones y 2 electrones. Sumados los dos, las 4 cargas, porque la carga es una cantidad escalar, ¿no? Sumado, entonces la carga neta es igual a cero. Entonces decimos que la varilla de vidrio está en un estado neutro, está en un estado de equilibrio eléctrico. Entonces, si frotamos esta varilla de vidrio con un paño de seda, donde en el caso del paño de seda también está en un estado de equilibrio, es decir, no tiene carga neta o la carga neta es cero, porque fíjese acá tenemos 5 protones en el paño de seda, 5 protones, 5 cargas positivas que están identificados en color de naranja y 5 electrones. Fíjese acá, nosotros en el texto vamos a identificar las cargas negativas siempre con estas esferas de color celeste, las cargas negativas, y las cargas positivas siempre con una esfera, fíjese, de color naranja, casi en la mayoría del texto. Tome en cuenta eso. Entonces, fíjese acá, el paño de seda tiene una carga neta cero, no existe carga neta, no tiene carga neta. Bueno, si frotamos acá con la varilla de vidrio, y luego, finalmente, observamos de que la varilla de vidrio, en la varilla de vidrio existe un déficit de electrones, mientras en el paño de seda existe un, digamos, exceso de electrones. Finalmente, estamos observando que la varilla se ha cargado con carga positiva, mientras que el paño de seda se ha cargado con carga negativa. Es decir, existe una pequeñísima cantidad de transferencia de cargas de un cuerpo al otro, ¿no? Esto es importante. Aunque tan solo un electrón de la varilla del vidrio pase al paño de seda, existe un desbalance de carga. Decimos que la varilla se carga con una carga positiva, mientras que el paño de seda se carga con carga negativa. En el caso de proceso por el contacto, como se puede observar acá en la figura 1.4, fíjese, se considera una esfera neutra. ¿Por qué neutra? Porque tiene la misma cantidad de protones que neutrones. Es decir, fíjese acá cuántas cantidades de carga positiva tenemos acá. 4, 5, 6, ¿no? 6 protones. Y tenemos también 6 neutrones. Por lo tanto, la carga neta de la esfera, acá de la figura 1.4a, es 0. No existe déficit de carga. Y si acercamos con una varilla de vidrio cargado positivamente, y si estos dos cuerpos entran en contacto, entonces hay un salto espontáneo de los electrones hacia la varilla de vidrio. Y antes existe un efecto de polarización, ¿verdad? Cargas del mismo signo siempre tratan de estar lo más lejos posible de uno del otro, y cargas de signo contrario se acercan. Eso se puede observar acá en la figura 1.4b, es decir, los electrones y los protones sufren ese efecto de polarización. Es decir, existe un reacomodo de las posiciones de cargas. Todas las cargas positivas se acumulan hacia la parte derecha de la esfera y las cargas negativas se acumulan hacia la parte izquierda más próximo al inductor. Entonces, si estos dos cuerpos entran, digamos, un instante demasiado pequeño en contacto, entonces existe un salto espontáneo de un electrón, puede pasar fácilmente al inductor. Y si separamos estos dos cuerpos, entonces vemos que la esfera quedó con déficit de electrones. Entonces se dice que existe una carga, se ha cargado con carga positiva. En este proceso de contacto, los dos cuerpos, tanto el inductor como la esfera,
quedan cargados con cargas del mismo signo. Fíjese, el inductor queda cargado con carga positiva y la esfera también queda cargado con carga positiva. Veamos acá cuántos, a ver si... veamos cuántos protones tenemos acá en la esfera de la figura 1,4c. Tendríamos 3, 4, 6. 6 protones y 5 neutrones. Es decir, tan solo pasó un solo electrón de la esfera al inductor, entonces ya existe un desbalance de carga. La carga neta es una pequeñísima fracción, ¿no? En este caso, y decimos que la esfera se ha cargado con carga positiva. En el caso del proceso por inducción, ¿no? Como se puede observar acá en la figura 1,5, ¿no? Para este caso también se considera una esfera neutra, tiene la misma cantidad de protones y electrones, y luego se considera un inductor que está cargado con carga negativa, como una varilla de plástico, y en este caso los dos cuerpos no necesariamente tienen que entrar en contacto, simplemente se acerca el inductor hacia la esfera, ya existe un reacomodo, una polarización de cargas, y si conectamos la esfera a la Tierra con un conductor, con un cable, entonces todos los electrones que se alinearon hacia la derecha de la esfera pueden ser conducidos a partir del conductor hacia la Tierra, y finalmente si separamos luego estos dos objetos, vamos a observar que la esfera queda cargada con signo positivo. En este proceso de inducción, tanto el inductor como la esfera quedan cargados de signos contrarios, ¿no? Fíjese acá, la varilla mantiene su carga negativa, mientras la esfera, como pierde los electrones, quedaría cargado con carga positiva. Eso significa que la esfera tiene déficit de electrones. Eso sería en cuanto de los procesos de cargar un cuerpo. Pasaremos al siguiente punto, que son los conductores y los aislantes. Acá tenemos un pequeño experimento que se realiza en el laboratorio. Y si consideramos, por ejemplo, una varilla de cobre, no podemos hacer que quede cargado por mucho que frotemos con cualquier otro material. Eso debido, ¿por qué? Porque existe una descarga de la varilla del vidrio a través de la persona que está experimentando hacia la Tierra. Pero si equipamos, dice, esa varilla de vidrio con un, digamos, material plástico, entonces podemos mantener la varilla de cobre cargado, ¿no? Con una carga, es decir, no fluye la carga del material. Eso porque, fijemos un poco, observemos de nuestro átomo. Acá. ¿Cuál de estos electrones que se encuentran en dos capas es más fácil de quitar? El electrón que se encuentra en la última capa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque primero se encuentra a una distancia mucho mayor respecto al núcleo que los otros dos electrones acá. Y eso significa que el último electrón, en este caso de este átomo, está ligado muy débilmente al núcleo. Es decir, debe haber una fuerza mínima, una fuerza electromagnética mínima, y se puede quitar con mayor facilidad el último, porque se encuentra a una mayor distancia. Y es más, este electrón de la última capa surte el efecto de repulsión debido a esos electrones que se encuentran en la capa más interna. Entonces, esas fuerzas hacen que este átomo puede perder con mayor facilidad este electrón. Y no así estos otros electrones que se encuentran en la última capa, porque como se encuentran más cerca al núcleo, entonces debe existir una interacción más fuerte, ¿no? Y es difícil de quitar estos dos electrones que se encuentran en la última capa. Necesitamos una energía enorme para quitar estos electrones que se encuentran en el núcleo. Entonces, decimos de que este electrón que se encuentra en la última capa es más fácil de quitar, y en el caso de
de los materiales, de los metales, como en el caso del cobre, esos dos efectos, ¿no? Si juntamos y consideramos varios otros átomos, ¿no? Dice que entre la interacción de esos átomos hace que ese electrón de la última capa puede liberarse con mayor facilidad y se mueve de un átomo al siguiente átomo. A eso se le conoce como electrones de conducción. Electrones de conducción. Si eso sucede en un material, entonces dice que esos materiales son conductores. Pero si no se puede entonces extraer el electrón de la última capa de un átomo, entonces se dicen que son materiales aislantes. En un punto intermedio entre los conductores y los aislantes se encuentran los semiconductores, como en el caso de germanio, que se utilizan en la industria para generar los chips de los celulares y de las computadoras, ¿no? Los microcontroladores. Y en la siguiente sesión, en el capítulo 8, vamos a ver a detalle este efecto de los conductores y los aislantes. Quizás un pequeño, digamos, ejemplo, o se puede hacer esto en la práctica de laboratorio. Fíjense acá en la figura 1,6, se considera una varilla de cobre y se acerca una varilla de plástico cargado con carga negativa, ¿no? Y si acercamos, existe una repulsión de los electrones, y esa varilla de plástico va a generar una repulsión de los electrones en la varilla de cobre. Eso hace que los electrones se mueven a un extremo muy alejado de la interacción de estas dos varillas. Entonces, quedando en este extremo déficit de electrones. Y ahí se puede observar cómo los electrones se pueden conducir con mayor facilidad en varios materiales, como en el caso del cobre. En el caso del cobre, este experimento nos dice de que es difícil que un protón se mueva dentro del cobre. Ojo, hay que tener muy en cuenta esto. Y esta idea contribuye a los circuitos eléctricos. Los que sí se pueden mover son los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones en la última capa del átomo están ligados débilmente al núcleo y es más fácil de quitar. Eso, por favor, ¿no? Eso es importante porque luego vamos a considerar en el caso de los circuitos como el movimiento de cargas positivas, pero en realidad no se mueven las cargas positivas. Es difícil de quitar una carga positiva porque necesitaríamos una fuerza nuclear enorme para desintegrar el núcleo de un átomo, ¿no? O sea, hay que necesitamos estas ideas para describir las siguientes sesiones. Pasaremos al siguiente punto. Dice, la carga está cuantizada. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está cuantizado? Cuando, por ejemplo, vamos a resolver varios problemas y en un principio vamos a considerar a todos los cuerpos como unas partículas o partículas cargadas o en todo caso como cargas puntuales. Luego vamos a analizar ya cuerpos cargados. ¿Y cómo podríamos determinar la carga en esos casos? Eso es importante. Poco recordando lo del átomo, el átomo está compuesto por electrones y protones y ahí hemos observado un poco la diferencia entre la masa del átomo y del electrón y del protón. La masa del electrón dice que es 2000 veces más pequeño que el protón, es decir, el electrón en comparación del protón debe ser demasiado pequeño. ¿No? O sea, porque tiene una masa mucho menor que el protón. A pesar de esa diferencia, la teoría manifiesta que esos dos partículas elementales tienen la misma cantidad de carga, ¿no? Identificado con esa letra, la letra E. Entonces decimos que un protón está cargado con esta carga, E, que luego vamos a describir su valor. Y un electrón está cargado con esa misma carga, pero de signo contrario. Esto debe quedar claro, porque a partir de ahí se puede ya resolver los problemas con mayor facilidad. Repito, el electrón tiene una carga eléctrica y esa carga eléctrica en un principio lo estamos identificando con esa letra E minúscula. Mientras el protón tiene esa misma carga,
pero este es el protón, pero con una carga positiva, mientras el electrón con una carga negativa. Lo único que difiere serían los signos, ¿verdad? Y la diferencia es de que también la masa del electrón es demasiado pequeño respecto a la masa del protón. Esto es importante y a este valor se le conoce como unidad fundamental de carga eléctrica. Es decir, la carga está cuantizada. Se puede determinar a partir de esa unidad fundamental de carga. En algún momento usted va a escuchar de que un electrón también puede tener una carga positiva y se le conoce como positrón. O sea, no es que un electrón en todo instante puede tener una carga necesariamente negativa. No es así. En algún proceso, un electrón se puede cargar también con carga positiva. ¿Qué significa? Que estaría cargado con este valor tan solo, ¿no? Con E, que luego vamos a describir, que es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs de carga. Ese es el valor de E. Luego vamos a ver. Pero es importante acá describir la unidad fundamental de carga. Entonces, si nosotros queremos determinar la carga, por ejemplo, de un globo que se ha frotado con un paño de seda, entonces tenemos que aplicar esta fórmula. Es decir, tenemos que determinar cuál es el déficit de electrones, en qué porcentaje, cuál es el número de electrones que faltan a ese elemento y multiplicar por la unidad fundamental de carga, que es L. Y determinamos entonces la carga en el objeto. Esto es muy importante. Y acá está la carga del valor de E, ¿no? La carga de la unidad fundamental, que es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso en el caso del electrón y el protón también está cargado con esta carga de 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y acá la diferencia de las masas, ¿verdad? Hemos dicho que el electrón es demasiado pequeño en comparación del protón, en caso de las masas. Así como la carga eléctrica y la masa y el spin son propiedades intrínsecas de cada uno de estos elementos. Hasta el momento no se sabe con precisión qué es la carga eléctrica. Simplemente se puede analizar a partir de la interacción que estos cuerpos realizan con su entorno, ¿verdad? Si no existe un déficit de carga, si la carga neta es cero en ese cuerpo no va a interactuar eléctricamente con su entorno. Es decir, no va a haber repulsión ni atracción con los objetos que rodean. Esto es muy importante. Finalmente, vamos a describir lo que es la conservación de la carga eléctrica y la siguiente clase vamos a pasar a la siguiente sección que es 1,6. ¿Cuándo decimos que se conserva la carga eléctrica? Para ello voy a recurrir a la siguiente imagen, acá, a la figura 1,3. Fíjense acá, ¿cuántos electrones tiene la varilla del vidrio? Tiene 2, ¿verdad? ¿Cuántos protones tiene esta misma varilla? También tiene 2. Y lo mismo pasa con el paño de seda. ¿Cuántos protones tiene? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos protones tienen? A ver, ¿están ahí en la clase, por ahí? ¿Están haciendo alguna otra actividad? A ver, ayúdenme. 5. Sí. 5 protones, ¿verdad? Y también 5 electrones, las esferitas de color celeste. Entonces, la carga neta de la seda sería, paño de seda sería 0, ¿verdad? O sea, no tiene carga, a pesar de que tiene electrones y protones, pero la carga neta es 0. Entonces, a ver, ahora ustedes díganme, en todo el sistema, incluyendo la varilla de vidrio y el paño de seda, ¿cuántos protones existen? ¿Y cuántos electrones? A ver, díganme. ¿Se puede visualizar en pantalla o no se puede ver en todo caso? 7 protones, 7 electrones. A ver,
Por si acaso me ha costado un ojo elaborar este textito porque puedo tranquilamente utilizar cualquier otro texto, pero la imagen ya no es lo mismo, ¿no? Ustedes saben muy bien de esto, la imagen es más distorsionada cada vez que se copia una imagen de un libro al otro. Entonces, esas son mis propias imágenes que yo he elaborado en un programa que se llama Adobe Illustrator. Todos